Hola a todos y todas, mi nombre es Elisa Rabasco y soy estudiante del Máster en Formación de Profesorado en la Universidad Miguel Hernández. En esta presentación os voy a explicar cómo redactar una carta en inglés. Así, en un principio se puede pensar que es bastante sencillo, sin embargo ahora podréis comprobar que hay que tener en cuenta algunos puntos importantes. En primer lugar, se va a presentar de qué se trata una carta y qué tipos hay. A continuación, se explica el saludo de una carta formal y posibles opciones, estructura de una carta formal, consejos y más opciones. Tras esto, pasaré a comentar características de las cartas informales y finalmente os enseñaré un ejemplo de carta formal y otro de una carta informal. La carta o letter en inglés va dirigida a otra persona donde se explica, se cuenta o se pide algo. Existen dos tipos de cartas, la carta formal y la carta informal. A continuación paso a explicaros cómo redactar cada uno de los formatos y podréis ver un ejemplo de una carta formal y otro informal como ya os he comentado. Todas las cartas deben comenzar con un saludo. En el caso de la carta formal, el saludo comienza siempre con un Dear Mr., Dear Mrs., más el apellido o el nombre completo de la persona a la que va dirigida la carta. Si no conocemos a la persona destinataria de la carta, debemos utilizar Dear Sir, si es un hombre, o Dear Madam, si es una mujer. Es importante tener en cuenta que las siglas son distintas según a quién nos dirijamos. Por ejemplo, MR para hombres adultos casados o solteros, por ejemplo, Mr. Smith, o MISS para mujeres solteras, Miss Dossett, MRS para mujeres casadas, por ejemplo, Mrs. Brown, o MS para mujeres que desconocemos su estado civil, Miss Scott. Si desconocemos el destinatario, también se puede utilizar to whom it may concern, que significaría a quien corresponda, aunque está un poco anticuado. Sin embargo, la utilización de dear sería como nuestro estimado. Y tras el saludo siempre, y repito, siempre pondremos una coma. A continuación viene el primer párrafo, donde debemos presentarnos y presentar el objetivo de nuestra carta. Por lo tanto, podemos comenzar con un My name is, o por ejemplo, seguir con un I am writing with regard to, o I am contacting you to, o por ejemplo, I am writing in connection with. Cuidado aquí, en la carta formal no podemos utilizar contracciones. No utilizaremos, por ejemplo, I've gone, sino I have gone. Y para comenzar no se utiliza el presente simple, sino que tenemos que utilizar el presente continuo. Este es un error muy típico que cometemos los españoles debido a que nuestras cartas suelen comenzar con un le escribo para y no con un le estoy escribiendo para. Después viene el segundo párrafo donde se desarrolla el contenido principal. En esta parte no hay que dar rodeos, hay que utilizar frases cortas y concisas, hay que escribir párrafos de máximo 5 líneas y hay que evitar las abreviaciones, los emoticonos, etc. En esta parte podemos utilizar frases como por ejemplo we are able to confirm that, o we regret to inform you that, o por ejemplo please could you, o I would really appreciate if you could, o simplemente un this is an urgent matter. Además, intenta evitar la voz pasiva. En la carta formal es preferible la voz activa. Por ejemplo, no utilices it was discussed in conditional surrender of the country, sino que es mejor si utilizas we discussed in conditional surrender of the country. Para ir terminando, en el tercer párrafo debemos incluir qué esperamos del destinatario y una conclusión. Por ejemplo, si se trata de una queja, este sería el momento donde se solicitaría la compensación. Algunas frases que podrían servir en este último párrafo podrían ser, por ejemplo, las siguientes que podéis ver aquí. Por ejemplo, I look forward to hearing back from you. Aquí hay que fijarse en que después de to va un verbo en gerundio. También podemos utilizar thanks in advance, o please feel free to contact me if you have any questions, o please do not hesitate to contact me, o un let me know if you need anything else. Para finalizar una carta formal en inglés, no nos podemos olvidar de la despedida. Y en este caso podríamos utilizar yours sincerely, yours faithfully, yours cordially, respectfully. Todas significan atentamente. Y como podéis comprobar, aquí también es obligatorio el uso de la coma. Ahora pasamos a la carta informal, donde la estructura es la misma.
Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas distinciones, sobre todo en el uso de las expresiones y el vocabulario. Una carta informal en inglés podría comenzar con un simple hi, o hello más el nombre, o simplemente el nombre del destinatario. En la introducción, el desarrollo y la conclusión, la estructura sería igual. Simplemente podríamos diferenciar que en el caso de las cartas informales sí que podemos utilizar abreviaciones, la voz activa, emoticonos. Eso sí, el vocabulario será más sencillo y accesible, ya que se tratarán temas cotidianos. Por último, en la despedida de una carta informal se utilizaría, por ejemplo, regards o kind regards, como sinónimo de nuestro español saludos, o un thanks, o best wishes, all the best, algo así. A continuación podéis ver dos ejemplos de cartas, una formal y otra informal. Por ejemplo, si nos fijamos en la carta formal, en lo que aparece aquí en negrita, se comienza con un dear sir o dear madam, se continúa con un presente continuo, se utilizan conectores y hay una despedida formal. Si pasamos a la carta informal ahora, podemos ver que se comienza con un simple hi más el nombre, hay abreviaciones, es un vocabulario más cotidiano y hay una despedida informal. Incluso se utilizan estas 4X que podéis ver aquí, que significarían besos. Y ahora ya solo me queda daros las gracias por ver mi tutorial sobre la redacción de cartas en inglés y animaros a intentar hacer algunas de estas cartas y a seguir con el aprendizaje de este idioma tan bonito y que abre tantos caminos. Muchas gracias y feliz Navidad.